Bueno, aquí están acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, primero que nada. Al contrario, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, Santiago, Josefina, participan de lo que han generado un proyecto para la Feria de Ciencias bonaerense. Y bueno, lo primero que les vamos a preguntar es cómo se gesta esta Feria de Ciencias y qué los lleva a ustedes, qué los motiva a participar. Bueno, primero que nada, nosotros, la idea de participar en Feria de Ciencias la motiva el colegio. Colegio Nuestra Señora del Huerto. Colegio Nuestra Señora del Huerto, representamos al quinto año B, área Ciencias Naturales. Y nada, como decía, lo que motiva es el colegio principalmente participar en la Feria de Ciencias, principalmente a los chicos de quinto y sexto, pero bueno, estaría bueno no solo a nosotros, nuestro colegio, sino en general empezar a motivar a los chicos de más chicos para poder participar en estas ideas, porque también es intercambiar información, participar, incluirnos en estos temas que capaz son interesantes, y no es solo temas de ciencia, como lo dice así, sino también ámbito social, arte, literatura, o sea, tenemos muchos ámbitos para explorar desde la Feria de Ciencias. Es decir, más que de ciencias, es una feria del conocimiento en líneas generales. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y en ese contexto ustedes participan y han generado un proyecto que tiene más de 40 páginas, que está absolutamente elaborado, con un planteo primero teórico, luego empírico, que ustedes han podido desarrollar. Exactamente, o sea, también le queremos agradecer a los profesores que nos ceden esas horas, porque hacer un espacio en la materia, un punto aparte, también nos ayuda a nosotros a poder aprovechar un poco ese tiempo, o sea, aprovechar el tiempo que tenemos en la escuela para la Feria de Ciencias en vez de hacerlo en nuestras casas y poder ayudarnos en equipo. Es decir, ustedes lo van trabajando también en horarios de estudio. Exactamente. Exacto, sí, sí. Y eso les ha permitido, bueno, elaborar este proyecto muy completo y seguramente con fuertes expectativas. Sí, Es la idea. Con todo lo que se pueda seguir es la idea. ¿Qué instancia pueden alcanzar si este proyecto prospera en la Feria de Ciencias de la provincia de Buenos Aires? Bueno, para empezar la feria tiene 4 etapas. Ajá. La primera, que es la distrital, que es la que se sucedió acá en Pergamino, donde participaron los distintos colegios dentro de la localidad. Después tenemos la instancia regional, donde ya empezamos a convivir con otras escuelas, otros temas y otros proyectos. Y nosotros pasamos a la etapa provincial, donde ya nos encontramos con toda la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a poder intercambiar muchas más ideas y nada, probar nuevas experiencias, que de eso se trata, porque es la primera vez que en realidad nosotros nos presentamos a la Feria de Ciencias y nada, estamos llegando más lejos de lo que pensábamos. Y en lo que respecta a lo personal, ¿qué significa para ustedes poder representar? Primero a su colegio, primero a su curso en realidad, luego a su colegio y finalmente a la ciudad de Pergamino. Mucha felicidad. Mucha felicidad. Poder dar la imagen de cómo un grupo puede llegar tan lejos como este proyecto, por ejemplo. Bueno, se trata de un proyecto que la verdad llamó mucho la atención cuando ustedes lo compartieron, porque se mete con un tema que es de mucha actualidad y que además tiene una injerencia muy grande en la sociedad, como es el de las fake news o noticias falsas, y para eso tomaron un ejemplo de TikTok. Exactamente, nosotros no fue nuestra primera idea trabajar con esto, íbamos a trabajar con otras cosas como era la inteligencia artificial, la guerra de Malvinas, pero a partir de un TikTok que nos apareció que hablaba de la supuesta desextinción de los lobos terribles con la tecnología CRISPR, fue nuestro disparador de proyecto, por decirlo de alguna manera, pero... Mirá que trato de mantenerme al día, pero ¿qué es la tecnología CRISPR? Justamente, nosotros cuando nos informamos no teníamos tampoco ni idea qué era, pero la tecnología CRISPR es una herramienta de edición genética que consiste en cortar una fracción del ADN y modificarlo y colocar uno nuevo. Es así como esta herramienta se utiliza, bueno, acá se hablaba de una supuesta extinción de los lobos terribles, pero también se utiliza en el ámbito agrícola para hacerla resistente a las plantas de algunas plagas. No, claro, por supuesto. Bueno, acá hay ejemplos dentro de nuestro territorio pergamino, hay muchos lugares de industrias agrícolas que lo utilizan. Después también en animales se utiliza, por ejemplo, para hacerlos más resistentes y prepararlos para carreras. Y en humanos también lo están utilizando para curar enfermedades, como es, por ejemplo, la diabetes. Se está utilizando para tratar lo que es el síndrome de Down, que se está utilizando en Estados Unidos, esto se está empezando a implementar. Y bueno,
también entra en ámbitos que no son del todo éticos y no, era nuestra partida eso. Claro, ese es el primer interrogante o el primer planteo, que es el avance de la ciencia, que muchas veces choca contra la ética. Exacto. Y también contra la moral, y en algunos casos inclusive sin marco legislativo, porque la ciencia avanza y la ley se queda atrás y regula cosas que llega a regular cosas que ya quedan perimidas, Claro. o no alcanza a regular cosas nuevas. Porque básicamente como que los genes son las instrucciones que tiene nuestro cuerpo, nuestras células, para hacer cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que mi hijo, que todavía no tengo, sea más bajo que yo, más alto, es tipo como una tableta de Paint. Yo puedo decir que tenga los ojos azul, el pelo de tal color, vas a pasarse de la ética humana, básicamente. Claro, la más famosa manipulación genética, Exacto. que es lo que nos determina como seres humanos, nuestra configuración física, inclusive hasta el tono de voz que tenemos es creado por la genética. Es muy interesante el tema. Sí. Y en ese contexto encuentran una fake news que es viral en TikTok. Exacto. Nosotros, a partir de esta idea, esta iniciativa, empezamos a investigar, hicimos una entrevista con un genetista muy reconocido en España, que se llama Nicholas Howe, que al hacer la entrevista, él justamente nos informa que esta noticia era falsa, que no se trataba de una desextinción de un lobo terrible, sino que se trataba de una especie híbrida, es decir, que se creó una nueva especie a partir de la tecnología CRISPR, extrayendo una fracción del ADN y combinándolo con de los lobos terribles grises, que son los actuales, para crear esta nueva especie. Lo cual hizo que el rumbo de nuestro proyecto cambie totalmente, porque al final nosotros íbamos a tratar de esta supuesta extinción y terminamos como que era una noticia falsa. Y ahí en realidad es donde nos empezaron a surgir dudas de verdaderamente qué es la información que circula ahora. Claro, entonces primero fue algo muy específico, científico, de genética, y se fueron a lo que es la divulgación de noticias falsas. A lo social. A lo social, exactamente, y una ciencia social como es la comunicación. Exacto. Bueno, ¿qué les significó ese paso? Tuvieron que reconfigurar el proyecto. Básicamente tuvimos que cambiar la mayoría de los, ¿cómo sería?, de las investigaciones que hicimos. Tuvimos que hacer más encuestas, las que ya habíamos hecho, pero las encuestas anteriores se basaban más en lo técnico, pero ahora nos basamos en cuánto sabía la gente, ya que nos metimos en las fake news, noticias falsas. Queríamos saber cuánto la gente sabía, o sea, gente, jóvenes, adultos, la que tratamos de divulgar para saber cuánto sabía la gente. Claro, y llegan a un tema que es de notoria actualidad porque mucha gente termina actuando sobre lo que recibe, sobre lo que analiza a través de las redes sociales. Exacto. Es ahí donde nosotros principalmente como adolescentes, que somos los que más consumimos TikTok, Instagram y fuentes que en realidad no son del todo confiables, donde nos ponemos a pensar que capaz, generalmente los que transmiten esta información no son los que verdaderamente saben del tema, sino que toman un titular y prefieren transmitirlo, tener visitas y demás, y lo que hace que en realidad no transmitan información de verdad. Y es raro porque si nos ponemos a pensar en esta era donde tenemos acceso tan fácil a la información, intentar comunicar no de la mejor manera se está haciendo al final. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a investigar y a poner otros hincapiés en el proyecto. Ustedes en el proyecto también hablan del clickbait, Sí, que es justamente lo que busca el que sube ese video. exacto. Exactamente, el clickbait, ya por la morfología la palabra es click, del botón y bait, que es como carnada en inglés, que es decir, pones una foto y que atraiga la atención, pero el contenido de lo que estás vos pasando no tiene nada que ver o es menos importante o relevante. Claro, uno leyendo el proyecto y escuchándolos a ustedes, uno empieza a tomar distancia de lo que ocurre en cierta época, en nuestra época hace ya unos cuantos años. Si había que informar sobre un tema científico, se buscaba, por ejemplo, un médico, si era una cuestión médica, había que entrevistarlo, y si decíamos nosotros alguna tontería, quedábamos con el sellito de son unos irresponsables, ¿no? Eso ahora no ocurre. Y mucha gente toma como ciertas cosas que suben no personas de la ciencia, sino performers. Exactamente. Y ustedes lo han notado y lo han puntualizado. Exactamente. Nosotros buscamos noticias donde hablaran sobre este tema y, bueno, principalmente el disparador que fue en un TikTok, el chico que hablaba en realidad no tenía ni idea del tema, vamos a decir la verdad. Pero a partir de eso... Directamente. No tenía ni idea. Y a partir de eso también empezamos a buscar noticias, donde, por ejemplo, estaba La Nación, La Opinión o lo que sea, y hablaban del tema y tampoco es que indagaban mucho. Era todo muy por arriba, y es ahí donde nosotros también empezamos a sospechar una vez que nos dimos cuenta que era la fake news. ¿Por qué en realidad iba todo muy por arriba y no se adentraban verdaderamente en lo que había pasado? Exactamente.
¿Qué más descubrieron? ¿Descubrieron alguna otra cosa paralela? Porque, viste, cuando vos empezás a investigar algo, es casi infinito. Bueno, a partir de esto, como te nombré antes, vimos que no se utilizaba esta tecnología solo en este caso los animales, sino que también se utilizan en humanos para algunas enfermedades, pero también en el ámbito donde se editan células sexuales, que es como nombraba antes él, donde se puede editar tanto, yo quiero que mi hija tenga ojos celestes, y esa tecnología lo edita, lo cambia y es así de fácil. Pero al hacer tan reciente esta tecnología y tan nueva y al tener tan poca aplicación, es al final bastante imprecisa para lo que es actualmente, por lo cual tiene riesgo empezar a implementarla en esos embriones o demás, por lo cual nosotros ahí nos pusimos a reflexionar qué tan ético era la edición de células sexuales con esta tecnología que no era tan precisa al fin y al cabo, porque hay un término dentro del área genética que se llama off-target, que consiste en que ese error que se puede causar en los embriones mute en las futuras generaciones, es decir, que se desarrolle y que no sabemos qué puede llegar a pasar al fin y al cabo. Para la elaboración de este proyecto contaron con la ayuda de los docentes. Exactamente. Entre ellos Tommy Benvino. Exactamente, que se dio horas también. Un amigo, un gran amigo. Un capo. Y bueno, y lograron hacer este proyecto que seguramente les ha llevado muchas horas de investigación y los veo también apasionados por el tema. Sí, o sea, además de que nos lleva a otros ámbitos que con la escuela a veces no llegamos, o sea, meternos en la ciencia y en la actualidad de la sociedad es algo por afuera de la escuela, diría yo. Que bueno, y algunos de ustedes que ya los veo en edad de tomar decisiones sobre continuar con una carrera universitaria, ¿piensa seguir en algo relacionado con esto? Yo por ahora no. Por ahora no. Nosotros específicamente no, pero sí algunos de nuestros compañeros piensan estudiar medicina, biotecnología, Aquí química. tenemos genética, la carrera de genética Sí. en la UNOVA, que es orientada al agro, pero es muy interesante. Justamente una de las profesoras que es la que nos asesoró bastante en el proyecto es Anaí, una profesora que tenemos nosotros en el colegio, que la vamos a tener el año que viene, pero bueno, ya adelantamos temas con ella, es profesora de genética y nada, nos sirvió más que nada para la primera parte del proyecto, donde el hincapié justamente era eso, la parte biotecnológica. Bien, ¿y cuántos alumnos participaron de este proyecto? Prácticamente somos todo el curso, Todo el curso. pero que viene expositor y que estudiaron son 4, por ahí. Bien. ¿Ustedes van a tener que, como una tesis, ir a defender esto que presentaron? Exactamente. ¿Cómo es la mecánica? En la próxima estancia de la feria van a ir 2 expositores a Mar de Ajó. Sí, Mar de Ajó. Y van a ir a exponer con el stand que hicimos. Bien. En ese contexto de lo que ustedes han descubierto, ¿los lleva a decir que van a participar el año que viene, por ejemplo, con un tema que se prolongue con este? ¿Les genera expectativas? ¿Cómo lo ven? La idea es con el proyecto poder llegar lo más lejos posible, pero si la instancia sería hasta acá, que o sea, estaría buenísimo, porque al final y al cabo hicimos un proyecto con el curso en general, que fue creo que para mí lo más importante. Este proyecto se puede seguir para el año que viene porque tiene mucha salida por distintas ramas, pero también si no se puede iniciar uno nuevo y quién sabe, capaz que llegar más lejos todavía. Esperemos que así sea. En este sentido también, bueno, uno se pone a pensar en la importancia del estudio y de la investigación para poder descubrir estas cosas, porque cualquiera que no maneja mucho el tema se queda con que se puede desextinguir especies. Exactamente. Algo como lo que vimos, perdón por lo grosero del ejemplo, pero en Jurassic Park. Exacto. Que encontraban un código genético y lo volvían a la vida. Pero eso es mucho más complejo. Exacto, sí. Justamente, bueno, estas dos lobos que se habían desextinguido, por decirlo de alguna manera, que en realidad no fue así, tienen alrededor de 6 meses. Entonces, es muy reciente y a la hora de investigar nos dimos cuenta que aparte de que eran especies híbridas, estas especies no sabemos cómo se pueden llegar a adaptar en el ecosistema, porque al ser nuevas y no son idénticas a las viejas, ni iguales a las de ahora, no sabemos cómo se pueden llegar a adaptar e implementar dentro de este ecosistema. Esa era otra de las ideas para trabajar. La mutación del ecosistema también. Exactamente. Y que las especies que en algún momento podían vivir allí, ahora no están genéticamente preparadas para hacerlo. Exacto. Bien, ¿cuándo tienen que viajar a Mar de Ajó, me habías dicho? Sí. El 16, 17, 18 de septiembre ahora ya. Ya, la semana que viene. ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo se sienten para eso?
Bien, tenemos que meterle con todo. Nosotros tenemos una especie de panfleto, como sea, flyer que repartimos, tiene forma de ADN, tenemos que recortar, tenemos que doblarlo, es dificilísimo. Yo que le metí con eso, muy difícil. ¿Cómo es Pero eso? Es un flyer, pero es corpóreo. Es una hoja que vos la doblás de tal forma que queda con forma de ADN. Como, claro. Y con eso, o sea, tenemos que hacer las impresiones, tenemos que doblar, tenemos que hacer todo antes de la fecha. O sea, que estamos a toda máquina, se podría decir. Esos folletos los hicimos 170 copias para la instancia pasada y los repartimos todos, así que... Y a su vez tienen que estudiar las otras materias del Sí, colegio, a la- Sí, y a la vez de la con la currícula. vida, Hay que seguir con la vida, estudiar. salir, fundamental. A la edad de ustedes, fundamental, ¿o no? Claro. Bueno, pero es realmente estimulante. Sí. Entiendo que sí, y además han adquirido un montón de conocimientos nuevos. Exactamente. Sí, sí, es una rama de la genética que nosotros no habíamos tocado todavía, por decirlo de alguna manera, y es un tema del año que viene, pero el adentrarnos ahora siento que como curso ya vamos a estar muy metidos para el año que viene para seguir con este tema. Y el conocimiento sobre las redes sociales, ustedes que son tan jóvenes y que seguramente forman parte de su vida, ¿les aportó también algo? Sí, o sea, el manejo de por sí de las redes sociales nos lo facilitó y además, por ser jóvenes, somos más rápidos para poder divulgar y saber que, por ejemplo, qué es una fake news y qué no, a diferencia de, por ejemplo, una señora de 60. Claro, bueno, justamente me quería aprovechar estos últimos minutos para meterme en el tema de TikTok, porque TikTok es la red social menos manejable por el usuario. Porque Sí. te van apareciendo lo que vos ves ahí. Bueno, justamente nosotros como caímos en esa fake news dentro de un TikTok, también creímos que era la mejor manera de difundir a través de TikTok. Bueno, nosotros tenemos una cuenta de TikTok que se llama Segundo Aullido, así tal cual, donde hablamos del tema y con un poco de humor, sarcasmo, pero a la vez informando, quisimos difundir el tema de alguna manera u otra para poder llegar también a más gente que se pueda informar, haciendo que esto sea más accesible, por decirlo de alguna manera. Y desde que les pasó esto, cada cosa que miran en TikTok, ustedes se preguntan, ¿será cierta o no? Sí, o sea, darte cuenta cuál es la cara que te dan y cuál es la verdad, básicamente. Claro, en este caso, bueno, era un tema muy específico, pero uno piensa, si esto es tan manejable, pueden ser manejables un montón de otras cosas, Claro, ya un te montón das- de otras variables. Como ya te das cuenta que algunos sitios dicen, wow, esto, y al final y al cabo no es nada lo que sucedió. Bien, la verdad es que uno se encuentra sorprendido por todo el conocimiento que ustedes manejan. ¿Cuánto tiempo les llevó elaborar esto? Nosotros venimos trabajando esto desde abril. Ajá. Todos estos meses estuvimos preparando primero para una etapa, que fue la distrital, y a partir de eso en la regional tuvimos que hacer muchos cambios, por lo cual nos llevó mucho más tiempo, mucho más enfoque de nosotros y de empezar a ceder tiempo a otras cosas para hacer esto. Pero creo que lo más importante es que lo hicimos en grupo y que fue también un poco de disfrute entre todos y participar y colaborar y reírnos, pero más que nada informarnos y seguir con estas ideas de seguir investigando y adentrarnos en el tema. ¿Es la primera vez que participan de una feria de ciencias? Sí. Porque justamente iba a preguntarles cómo era el nivel de competencia. Acá en el distrital se encontraron con cosas interesantes. Sí, hay un montón de proyectos interesantes. No sé si querés nombrar los que Sí, pasaron obvio. de Pergamino, que pasaron junto a nosotros a Provincial. De Pergamino está el nuestro, Segundo Aullido, y Yo Donde Puedo Estudiar, que es básicamente un programa futuro de donde estudiar, y los RAE al descubrimiento, ciencia, ambiente y futuro. Esos son los que lograron Pasar a la provincial. primera instancia. De Sí, Pergamino. dentro de la etapa distrital, regional y demás, participan tanto a nivel inicial, primaria, secundaria y superior, donde de ahí pasamos 3, uno de cada nivel, menos primaria me parece, y está bueno porque al final nos terminamos informando de muchos temas que al final tienen intereses en común, donde podemos encontrarnos tanto, bueno, hay niños que estuvieron trabajando, por ejemplo, con plantas, hormigas, pero desde su manera. Después nosotros que estuvimos trabajando con esto, que es edición genética. Después otras personas que tratan del estudio a futuro. Entonces nos podemos encontrar temas tan diversos que al final es un lugar de encuentro para aprender. Además que lo podíamos adaptar, el mismo proyecto lo podíamos adaptar al arte, a la robótica, a las ciencias sociales, a las naturales, pero ya nos damos cuenta que hay escuelas de arte que nos van a ganar, escuelas de robótica que ya tienen el diseño, y nosotros no tenemos el tiempo para aprender todo eso. Claro, tenían que dedicarle un montón de tiempo más, Sí. e inclusive con desventaja porque ellos lo hacían todos los días. Sí, Claro. tienen. Y como espacio de intercambio, ¿ustedes interactúan con los demás participantes? Sí, principalmente, bueno, nosotros tuvimos más tiempo de interactuar en la parte distrital porque
es donde en realidad los evaluadores, que generalmente son dos, pasan 2 veces. La primera a evaluarnos nuestro proyecto en sí y la segunda a darnos la devolución. Y bueno, ahí entre medio teníamos tiempo de ir a ver y probar y escucharlos a los chicos también. Pero después, a partir de la etapa regional y creo que provincial, va a ser más complejo porque hay muchos más evaluadores donde pasan constantemente y al final, si bien son 2 los que evalúan, la opinión de todos cuenta. Entonces tenemos que intentar demostrar y defender nuestro proyecto de la mejor manera. O sea que la exigencia es alta. Sí. O sea, no pasa cualquier proyecto. No. Hay una elaboración que se evalúa también. Sí, sacamos la cuenta y en la etapa regional eran alrededor de 200 proyectos, de los cuales pasaron 12 y 2 de robótica, de todos los años y de todos los niveles. Así que estamos más que agradecidos de haber pasado. Desde luego, sí, desde ya, por supuesto, y además el nombre de Pergamino, el nombre del colegio, que se nota a ustedes que quieren mucho este colegio también, así que poder representarlo y poder hacerlo quedar ya muy bien es realmente un avance muy grande. Sí, más que orgullosos. Se los nota orgullosos y bueno, la verdad es que no puede uno menos que felicitarlos, sobre todo teniendo en cuenta el interés que manifiestan y el empeño que han puesto para elaborar este proyecto. El haber llegado lejos nos enorgullece, pero hay que seguirle metiendo, hay que seguirnos esforzando, seguirle dedicando tiempo para la próxima estancia ya. Es emocionante escucharlos realmente, con el tema de seguir para adelante y seguir. ¿Piensan participar el año que viene también? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿Y ya saben más o menos o no quieren deschavarse? Mirá, no sé si no ganamos con este proyecto, lo retomamos el año que viene con otra problemática o desde otra perspectiva, y si no, nos metemos en otro proyecto. O sea que, bueno, para adelante, como siempre. Exactamente. Chicos, les quiero dar las gracias por participar en vivo de diarionucleo.com e instarlos, como un adulto, a seguir adelante con estos proyectos y con el empeño que le vienen poniendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y más que agradecidos de poder difundir nuestro proyecto, que es Segundo Aullido. Josefina Rascia, Santiago Turco, gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes. Gracias.